Buenas tardes. Yo soy investigador del CONICET y cuando la doctora Ana Corvi me invitó a hablar, dijo si podía hablar de cambio climático a la luz de la encíclica Laudato Si. Y me quedé pensando cómo planteo este tema. Y me quedé pensando algo fundamental, algo que nos pasa siempre. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país a hacer muchas comisiones, a redactar muchos documentos, y muchos de esos documentos quedan en letra muerta, son lindos registros del pensamiento del momento y no se ejecutan. Y me dije, bueno, Laudato Si, que ya fue muy bien presentada por el profesor Carreras, es una síntesis de toda la doctrina social, una integración de la fe y la razón para todo hombre y mujer de buena voluntad, que si no la ponemos en práctica va a quedar como letra muerta. En el documento participaron, porque hubo reuniones de la Academia Pontificia de Ciencias, muchísimos investigadores de todo el mundo, se aportó conocimiento, y el Papa Francisco y su equipo, con el cardenal Turso a la cabeza, lograron hacer esa síntesis para ofrecer a la humanidad toda, porque como se dijo, el documento está dirigido a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, una especie de hoja de ruta, como se dice en el ámbito del cambio climático, de las cosas, cómo tendríamos que integrarnos nosotros como seres humanos, integrarnos a la naturaleza a la que pertenecemos e integrarnos como sociedades. Por otro lado, como investigador científico, también estoy llamado a ser crítico. Mi trabajo me obliga a ser crítico. Y como investigador que asume, como el doctor Barros y otros investigadores de Argentina, su responsabilidad social, tenemos que, a partir de nuestros resultados, interpelar a la sociedad, pero de una manera positiva, como también lo hace la encíclica. Interpelar para promover el debate, para promover el diálogo. Y bueno, eso es un poco el objetivo de la charla que voy a hacer hoy, tomando la otra pata de cómo enfrentar el cambio climático, que es la adaptación. Y lo voy a hacer a la luz del conocimiento y a la luz del Laudato Si. Y antes de empezar quiero hacer algunas definiciones, porque uso palabras que quiero que quede en claro el contexto en que las manifiesto, porque si no puede haber muchas confusiones. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay dos palabras que se han mencionado mucho y que tienen una raíz común: ecología y economía. Ecología es el conocimiento de nuestra casa. Economía es la gestión de la casa. Y creo que en la sociedad global del siglo XX nos hemos olvidado de esta última definición de economía. Hemos caído en algo que en varios documentos del Papa Francisco, y también cuando hablaba aquí en Argentina, hablaba de la maximización de la ganancia. Y eso en filosofía, ya desde los griegos, tiene un nombre: crematística. Hoy tenemos un modelo crematístico en el mundo, no tenemos un modelo económico. Y el Papa por eso recupera en la encíclica el concepto de economía como una labor noble, porque es la gestión de la casa en la que estamos todos involucrados. Y necesitamos la ecología, porque para hacer una buena gestión necesitamos el conocimiento. Y eso implica también conocernos a cada uno de nosotros. En segundo lugar voy a hablar de costos. Cuando yo hablo de costos, estoy hablando no solamente del costo económico financiero, sino del costo social y del costo ambiental. Toda opción humana genera costos en los tres rubros. El asunto es cómo los asumimos. Y si no los asumimos, esos costos son trasladados a terceros, que generalmente son los más vulnerables de nuestra sociedad, incluyendo el ambiente. Finalmente voy a hablar de ciudadanos. Como explicó el cardenal Bergoglio en un trabajo que presentó aquí sobre el problema laboral, él decía: pueblo es una categoría mítica, ciudadano es el miembro del pueblo que trabaja por el bien común asumiendo sus derechos y sus responsabilidades. Yo por eso voy a usar esa definición del término. Un aporte muy importante de la encíclica es que el Papa habla de complejidad. Y es algo que inclusive dentro de la comunidad científica no ha sido asumido. Aquí tienen un gráfico, que vincula los aspectos del cambio global. El cambio global es todo lo que está ocurriendo en el planeta aceleradamente. Hoy hemos entrado en lo que se denomina el antropoceno,
donde las energías que moviliza el hombre rivalizan con las energías de las geológicas. Y tenemos de un lado, en rectángulos, los problemas de las cosas mal manejadas, que llevan a que generemos una serie de problemas. Estos problemas están en círculos y tenemos a la sociedad y a la humanidad que es cuadrado y círculo, porque genera los problemas y a su vez es víctima. Fíjense que hay múltiples interacciones y esto nos lleva a ver que es un sistema complejo, donde lo que se hace mal en la economía, en la sociedad, repercute en el ambiente y en la sociedad. Como diríamos en buen porteño, el problema no es un problema ambiental, sino que tenemos un problema socioambiental, que está dicho así también en la encíclica, donde tenemos que, para poder resolver un problema, tenemos que encarar el otro también. No podemos decir, primero crezco para resolver la pobreza y después me ocupo del ambiente. Hoy ya no hay espacio para esperar eso. Hoy tenemos que encarar los dos problemas simultáneamente. Y de hecho, está demostrado, como lo indican trabajos del PNUD, en África, la remediación ambiental ha generado ingresos y más trabajo que pretender solamente ser un modelo de desarrollo tradicional. Y van a ver que hay múltiples fechas donde aparece, por ejemplo, el cambio climático interactuando con problemas de biodiversidad, capa de ozono, degradación de suelos, contaminación del aire, etc. Y esto hace que en estos sistemas humanos y naturales 1 más 1 jamás sea 2. 1 más 1, si hay una reglamentación positiva, puede ser 100, o puede ser menos 1 o 0 si no hay reglamentación o si no hay reglamentación negativa. Y esto nos llama a un requerimiento fundamental, que es que tenemos que conocer para poder actuar. ¿Por qué hablar de adaptación? El cambio climático modifica las condiciones, porque el cambio climático, si bien estamos acostumbrados a hablar de calentamiento, implica un cambio en el funcionamiento de la dinámica de la atmósfera, como mostró el doctor Barros, por ejemplo, la precipitación, la intensidad de los vientos, etc. Y eso cambia las condiciones en las que funcionan los ecosistemas y funcionan las sociedades. La Convención Marco de Naciones Unidas dice que se debe trabajar para reducir las emisiones de tal manera que las actividades humanas y los ecosistemas puedan seguir funcionando dentro de un marco que permita la continuidad de sus características esenciales. Ya tenemos cambio climático, después vamos a ver algunos ejemplos, el doctor Barros también lo mostró, vamos a ver brevemente cómo esto impacta en sistemas productivos de Argentina. Y por lo tanto, la adaptación es un requisito necesario para que, preservando la esencia de estos sistemas sociales, podamos seguir funcionando, produciendo, inclusive como planteaba acá el anterior presentador, optimizar nuestra producción y optimizar nuestros usos de energía. Existe una íntima relación entre sociedad, producción y ambiente. Estos cambios, como dijimos, modifican. ¿Por qué? Porque cada sociedad, cada cultura es producto de su ambiente. No está disociado del ambiente, aunque a partir del paradigma de la revolución industrial nos hemos disociado. Y los impactos no son meramente económicos, sino que tenemos impactos sociales, ambientales, culturales. Las culturas son arraigadas con el ambiente, el pensamiento es arraigado con el ambiente. Pensemos, por ejemplo, en las grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, donde se promueve el ascetismo, surgen de la cultura del desierto. Como dije, la adaptación apunta a conservar la esencia de la sociedad, su cultura, el ambiente de producción, mientras se ajusta a la nueva realidad que aporta el cambio climático. Por eso es tan importante lograr esta adaptación. Y una correcta adaptación implica no solo evitar los cambios negativos del cambio climático, sino que en un escenario, como decía el doctor Barros, que no supere los 2 grados, que podríamos considerar por ahora como moderado, inclusive podemos llegar a mejorar nuestras características y optimizar la producción y mejorar los rendimientos de nuestras actividades. En nuestro país tiene una amplia cobertura geográfica, todos lo sabemos, vamos prácticamente del trópico hasta la Antártida. Eso nos facilita mucho las cosas y nos permite una chance única a nivel global de adaptación al cambio climático y nos permite trabajar en un nuevo concepto de desarrollo
a través del debate, de la integración de los distintos sectores políticos en una política de Estado y desde la ciudadanía. Esa integración nos permitiría construir un nuevo paradigma de desarrollo donde, como decía el economista Manfred Max Neff de Chile, crecimiento no es lo mismo que desarrollo, y puede haber desarrollo sin crecimiento, siempre que esté bien planteado. Y eso es lo que tenemos que apuntar. El crecimiento puede ser necesario cuando tenemos que sacar a gente de la pobreza, pero cuando ya hemos logrado un nivel de dignidad de la persona, sobre todo importa lograr un desarrollo que sea armónico, en equilibrio entre las personas, sociedades y ambiente. Tenemos que reconocer que nuestra economía es ambiente dependiente. El grueso de la economía depende de la producción agropecuaria y del turismo en nuestro país. Argentina, como dijo el doctor Barros, solo emite alrededor del 1% de las emisiones de CO2, pero también tenemos que tener cuidado, porque como dijo el doctor Barros, esas emisiones per cápita son muy altas. Tenemos una emisión comparativa con países per cápita inclusive mayores que países desarrollados, con lo cual eso nos obliga a repensar en la adaptación y en la mitigación cómo vamos a optimizar el uso racional del transporte y de la generación de energía, como bien se planteó en la charla anterior. Nosotros tenemos en los países vecinos del Mercosur un problema. Hemos contribuido mucho a la segunda causa de emisión, que es el cambio de uso de suelos, a través del cambio de uso de suelos y la deforestación. Y eso nos reclama repensar cómo vamos a seguir siendo lo que queremos ser, granero del mundo, productor de alimentos, y ver cómo podemos optimizar esa producción de manera tal de no perder los servicios ecosistémicos que mantienen esa producción. Fíjense que estoy tratando de integrar el concepto de cambio climático con los demás problemas ambientales, porque si no corremos el riesgo de querer resolver el problema o mitigar o adaptarnos al cambio climático y generamos otro problema peor, porque o generamos pérdida de biodiversidad, o generamos desertificación, o generamos deforestación. Por lo tanto, como nos dice Francisco en la encíclica, y de acuerdo con lo que plantearon las comunidades científicas que se reunieron en Londres en marzo de 2012 y sacaron la declaración del planeta bajo presión, es necesario trabajar de manera integrada. En nuestro país podemos ver algunos ejemplos concretos de necesidad de adaptación, y para llevar adelante proyectos necesarios de adaptación es necesario primero conocer la vulnerabilidad de los sistemas seleccionados. Pueden ser sistemas sociales, pueden ser sistemas ambientales, sistemas productivos. Por lo general van de la mano. Necesitamos estudios, ya lo planteó la charla anterior. Tenemos en Argentina muchas falencias porque no tenemos los estudios para conocer cómo funcionan estos sistemas. Muchos de los sistemas de monitoreo ambiental fueron destruidos a partir de la década del 60 y hoy en muchos casos tenemos sistemas de monitoreo ambiental, por ejemplo hídrico o meteorológico, que son de menor escala que lo que teníamos en la década del 50. Y si bien se está tratando de recuperar, no los recuperamos con la velocidad necesaria. Y en esto es necesario repensar, ya que somos un país federal, cómo vamos a integrar sistemas nacionales con sistemas provinciales que están surgiendo de monitoreo ambiental. Es un aspecto fundamental. Bueno, uno de los lugares más vulnerables frente al cambio climático es la bahía de San Borondón en la provincia de Buenos Aires, debido a su escasa altura sobre el nivel del mar y ecosistemas únicos, donde tenemos una zona de producción ganadera prácticamente marginal en algunos aspectos, y tenemos también zonas de reservas ecológicas mundiales para las aves en la margen del Río de la Plata. Si aumentan las sudestadas frente al cambio climático y se aumenta el nivel del mar y por lo tanto el nivel del Río de la Plata, esta zona se puede perder, con las consecuencias ambientales y sociales y con las consecuencias que puede tener a la cuenca del Salado. Por lo tanto, es importante conocer, en este caso, cuál es la vulnerabilidad en los tres aspectos: ambiental, social y económica, de esta zona tan cercana a la capital federal. Se han hecho unos estudios con financiación que obtuvo la Fundación Vida Silvestre. Ahí tienen el título del estudio, está disponible en la página de web de la Fundación Vida Silvestre. Y también la Fundación Vida Silvestre ha encarado algo que es fundamental cuando hablamos de adaptación,
es interactuar con el habitante de la zona vulnerable, de la sociedad vulnerable, para ver cómo percibe el problema. Porque muchas veces podemos tener una percepción que no es real, pensar que no tenemos un problema cuando lo tenemos, o viceversa. Por lo tanto, es necesario la interacción social. Yo vengo de las áreas de las ciencias naturales y exactas, pero hoy sabemos que no podemos encarar las soluciones si no trabajamos de manera mancomunada desde las ciencias exactas y naturales, desde las ingenierías y de las ciencias sociales. Ahí hay varios programas, afirmaciones que ha hecho Fundación Vida Silvestre interactuando con distintos habitantes de la Bahía